simple. El objetivo prácticamente de la práctica de hoy es de que ustedes entiendan el movimiento del péndulo simple, de que tengan una forma más con la que ustedes puedan calcular el valor de la aceleración de la gravedad, que ustedes puedan caracterizar el movimiento y que ustedes entiendan cuál es la relación de la frecuencia con respecto a la longitud del péndulo. Entonces empecemos definiendo. El péndulo simple es un sistema mecánico que para ángulos pequeños de oscilación describe un movimiento armónico simple. Empecemos describiendo el sistema. El sistema consiste en una plomada que es compacta, es una esfera y está suspendida de una cuerda ligera de longitud L y que está fija en un extremo superior de forma que se deja oscilar bidimensionalmente. ¿Qué significa bidimensionalmente? Que va a oscilar en un solo plano, no va a oscilar en tres, en uno. Va a ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y va a ir en ese vaivén. Entonces, para describir el movimiento, nosotros tenemos que encontrar una expresión de la posición en función del tiempo, ¿sí? Es decir, que me diga en qué posición está en un tiempo determinado. Entonces, para eso nosotros tenemos que aplicar las ecuaciones de Newton. Y pues, para aplicar las ecuaciones de Newton, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Y para hacer un diagrama de cuerpo libre, tenemos que fijar un eje. Si nos fijamos, esta pelotita va a oscilar de forma bidimensional. Va a ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y así sucesivamente. Y la trayectoria que va a seguir va a ser la de una sección de arco. Va a ser algo así parecido como un círculo, no va a ser una trayectoria lineal. Vamos a hacer que el eje coincida con el centro de masa de la pelotita y pues ese eje se va a ir moviendo junto con la pelota. Entonces, ya en este punto nosotros podríamos ya ir viendo cuáles son las fuerzas que interactúan en el sistema. En este caso, nosotros vamos a despreciar la resistencia del aire. No la vamos a tomar en cuenta. Para la resistencia del aire tenemos que hacer otro análisis. Este va a ser un análisis bastante idealizado. Nosotros tenemos la fuerza de la tensión y tenemos la fuerza del peso. Estas son las únicas dos fuerzas que van a estar interactuando con nuestra pelotita. Entonces ya con esto, lo único, ya tenemos nuestro eje. Sabemos que ese eje se va a ir moviendo a medida que la pelotita se vaya moviendo. Tenemos nuestras fuerzas y ahora solamente nos toca sacar las proyecciones con respecto a esos ejes. Si nos fijamos, esta pelotita se va a ir moviendo como formando una sección de arco de circunferencia, ¿verdad? Y lo mismo va a ser con el eje, ¿verdad? Entonces, esta pelotita no se va a mover arriba ni abajo del eje, ¿sí? Porque la longitud de la cuerda es constante. Entonces, nosotros vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque no se va a mover ni para arriba ni para abajo. No está acelerado en el eje Y de mi plano cartesiano. Ya si nosotros estamos haciendo, ya si giramos el plano de forma de que el eje Y sea paralelo a mi techo, entonces ahí sí tendríamos aceleración, pero por eso consideramos este marco de referencia. Entonces, decimos que las fuerzas actuantes son el peso y la tensión solamente. Sacamos las proyecciones y ahora sí, aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y. Dijimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque nos estaría acelerando en el eje Y de este marco de referencia.
Y entonces simplemente sería la tensión igual a la componente vertical del peso. Para sacar la componente vertical, pues nosotros tenemos que saber cuánto vale este ángulo. Si nosotros nos fijamos, esta línea vertical es paralela al peso. Entonces, si nosotros prolongamos la línea que define la cuerda, entonces nosotros tendríamos una recta que es cortada por dos líneas paralelas y pues los ángulos estos, este teta y este teta, serían congruentes por ser ángulos alternos externos, ¿sí? Ya después ya solo tendríamos que hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, este sería la componente vertical, sería mg coseno de teta. Y la componente horizontal es mg seno de teta. Si nos fijamos, esta componente no es horizontal, así, pero sí es horizontal considerando este eje de referencia. Decimos que es horizontal porque es paralela al eje X que nosotros tomamos. Entonces, aquí nosotros tenemos la componente horizontal, sería la única fuerza actuante en el eje X, entonces sería negativo porque va hacia la izquierda, entonces sería negativo la componente horizontal menos mg seno de teta, y eso sería igual a la masa por la aceleración del sistema. Si nos fijamos, la trayectoria que sigue es la trayectoria de una sección de arco, entonces nosotros ponemos de que la sección de arco es S, y ponemos ese 2 puntos haciendo referencia que es la segunda derivada de la trayectoria con respecto al tiempo. La trayectoria es la sección del arco. Entonces, ya habíamos dicho que las fuerzas actuantes eran el peso y la tensión. Con las leyes de Newton, pues tomamos estas dos ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. La de sumatoria de fuerzas en Y no la necesitamos, nos vamos a focalizar en la de sumatoria de fuerzas en X. Y nosotros ya habíamos dicho que ese 2 puntos es la segunda derivada con respecto al tiempo de la sección del arco, de la trayectoria que sigue. Si recordamos cosas de 111, nosotros vamos a tener esta expresión de acá, que la sección del arco es igual al radio multiplicado por el ángulo, siempre que el ángulo esté en radianes. Entonces, si nosotros le calculamos la segunda derivada, nosotros simplemente tendríamos ese 2 puntos, sería igual a R por teta 2 puntos. ¿Por qué? Porque la longitud del péndulo, esa no va a cambiar, es constante, porque no se estira. Entonces la tomamos como constante y pues lo único que va a estar cambiando es el ángulo. Si recordamos, la pelotita va a oscilar de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y pues este ángulo, por ejemplo, empieza en 10, después va a seguir en 5, va a llegar a 0, después va a menos 5, a menos 10, luego a menos 5, luego a 0 y así sucesivamente. Entonces, el ángulo, la posición angular, sí va a ir cambiando con respecto al tiempo. Entonces, a la hora de calcular la segunda derivada de la trayectoria, simplemente tendríamos R por la segunda derivada de la posición angular. Y si nos fijamos, el radio que define esa trayectoria, pues es la longitud del péndulo. Entonces es masa por la aceleración y pues tendríamos esta ecuación de acá. Esta ecuación nos define un movimiento armónico, es decir, de que la trayectoria estaría definida por una función senoidal. Eso es un movimiento armónico. Pero si nosotros queremos darle solución analítica a esta expresión de acá, no vamos a poder hacerlo porque no hay ninguna expresión analítica que se cumpla para todos los ángulos. Entonces, lo que podemos hacer es una aproximación numérica, pero para lo que requiere el curso realmente no es tan necesario. Entonces, simplemente vamos a dirigirnos a una aproximación.
que para ángulos pequeños, si el ángulo está en radianes, nosotros podemos decir que seno de teta es aproximadamente teta. ¿Y para qué ángulo se cumple eso? Para ángulos menores a 10 grados. Para ángulos mayores a 10 grados, esta aproximación tiene un error aún mayor. Por ejemplo, si hacemos el seno de pi medios, aproximadamente a pi medios, el seno de pi medios es 1. Y lo aproximamos al seno, lo aproximamos a pi medios es 3.14, entonces, no, 3.14 entre 2, entonces sería como 1.0 tanto. Entonces, ahí ya el error sería aún mayor. Entonces, esta aproximación solo la vamos a hacer para ángulos pequeños menores a 10 grados. Y luego nosotros tendríamos esta expresión de acá, se cancelan las masas. Y el seno de teta lo aproximamos a teta, entonces simplemente me queda G entre L por teta es igual a teta 2 puntos, esta ecuación que tengo resaltada en naranja, y esto me describe movimiento armónico simple. ¿Por qué me describe movimiento armónico simple? Porque la aceleración es proporcional a la posición, pero va en sentido opuesto, es por eso que va en negativo. Y pues nosotros ya podemos resolver esta ecuación diferencial y sabemos que esa es una función senoidal con una frecuencia angular que está dada por este factor de acá, G entre L. Entonces, omega cuadrado va a ser igual a la gravedad entre la longitud del péndulo. Y esto lo único que me dice es de que la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia normal de un péndulo simple solamente va a depender del valor de la gravedad y va a depender de la longitud del péndulo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Los escucho? ¿Se durmieron? No, ninguna pregunta. Sigamos entonces. Tenemos un péndulo. El péndulo normal, yo les dije de que nosotros en la vida real podemos tener diferentes características en los péndulos. Ese péndulo puede o no estar oscilando en un plano, puede estar oscilando en los tres, puede tener un movimiento como que rebota o puede tener otras condiciones y pues ese movimiento no siempre va a ser posible describirlo como movimiento armónico simple, porque pues no tiene ciertas características predeterminadas. Por ejemplo, la masa puede ir cambiando. Si tenemos una bolita de ice cream como plomada, a medida que va pasando el tiempo, la masa va a ir disminuyendo y pues el análisis no sería el mismo porque le consideramos la masa como constante. La cuerda, por ejemplo, que fuera un resorte o un elástico, no podríamos considerar un péndulo simple porque aquí ya nosotros tendríamos que considerar la fuerza que aplicaría el resorte, que estaría dada por la ley de Hooke, y eso no lo hicimos. Y el aire puede estar afectando el movimiento. Recordemos que idealmente un péndulo, desde que nosotros lo dejamos caer, se va a seguir oscilando de forma indefinida porque no hay ninguna fuerza que lo pare. Pero si hay resistencia del aire, en algún momento se va a terminar parando y va a quedar justamente en la vertical, en la posición de equilibrio. Entonces el péndulo simple es una plomada con masa constante, compacta y constante, porque no lo habíamos considerado antes, y compacta es de forma de que, por ejemplo, una esfera es compacta, tiene un centro de masa, el mismo centro de masa es el centro de la gravedad, y pues no cambia. Si nosotros nos ponemos como plomada, nosotros dependiendo de la posición cambia nuestro centro de masa. Entonces al cambiar nuestro centro de masa, pues haría otro efecto en la parte del péndulo simple y pues ya no tendríamos que estarlo considerando. En la cuerda no tiene que ser extensible. En la vida real lo que nosotros hacemos es dejar la cuerda con la plomada guindando, con la esfera de metal guindando.
y pues lo dejamos ahí reposando por 2 días para que la cuerda se termine de estirar, porque todos los materiales tienen cierto porcentaje de extensibilidad. Entonces la dejamos ahí para que se termine de estirar, y ya cuando nosotros estemos haciendo las mediciones no nos genere error este aspecto de acá, que el aire no afecte el movimiento. Por ejemplo, si nosotros, en general, nosotros tenemos resistencia del aire, pero si nosotros queremos hacer esta práctica en la vida real, lo que nosotros tenemos que hacer es que la cuerda sea lo suficientemente larga y una masa bastante compacta, preferiblemente de metal, y que tenga una buena masa, y pues se deja oscilar. Si la cuerda es lo suficientemente larga en relación al peso de la masa, entonces pues nosotros podemos despreciar los efectos del aire. Y ahora el otro detalle, que es el ángulo máximo de oscilación, es limitado. Les había dicho que si el ángulo era pues normal, describía un movimiento armónico, pero si es menor a 10 grados, es movimiento armónico simple. Por ejemplo, habíamos dicho que el movimiento armónico simple es cuando la aceleración es proporcional a la posición y se dirige en sentido opuesto al desplazamiento desde el equilibrio. Entonces yo aquí necesito que se fijen en esta gráfica, y pues nos vamos a fijar en 3 cosas. La primera es el ángulo. Este ángulo está en radianes. Lo segundo es que vean cómo va a ir cambiando a medida que vamos a ir aumentando el ángulo, el péndulo, y esta parte de acá que me dice cuáles son las soluciones. Les había dicho yo de que, por ejemplo, nosotros teníamos 2 soluciones, la numérica y la que nosotros hacíamos por la aproximación de seno de teta igual a teta, y que eso solo la podíamos aplicar si el ángulo era menor que 10 grados. Aquí estamos utilizando 10 grados aproximadamente, entonces este sería como el ángulo máximo. Vamos a ver que a medida que vamos a ir aumentando el ángulo, las soluciones se van a ir diferenciando bastante. Aquí lo tenemos en el menor ángulo, y ahora vamos aumentando el ángulo con respecto a la vertical. Se van fijando que el desplazamiento máximo va aumentando, pero a medida que vamos aumentando el ángulo, también se van separando las soluciones. Es por eso que el péndulo simple presenta movimiento armónico simple solamente para ángulos menores a 10 grados. Si se fijan, cuando ya está en casi pi medios, aquí las soluciones se diferencian bastante entre sí. Y pues ya eso sería todo. Y dejarles cuál fue mi fuente, que es el libro de Serway. Y pues listo, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? No, ninguna duda. Gracias. Entonces ya con esto, nosotros ya tendríamos que ir a lo de laboratorio. Vamos a ver la guía. Vamos a ver el enlace de la simulación para que ustedes sepan cómo ver la simulación. Vamos a hacer una pequeña ahorita. Y aquí hay un tutorial para que ustedes sepan cómo usar la simulación. Este lo hizo un compañero de la carrera. Y pues aquí les explican cómo usar las cosas. Igual en la guía está bien detallado el procedimiento. Les sale la parte esta de objetivos, la parte de marco, la parte de cómo tienen que establecer lo del marco teórico. Les dice que hago un bosquejo del sistema, ya lo hicimos, el diagrama de fuerzas, y los que a ustedes les tocaría hacer, pues sería prácticamente rehacer todas esas, pero investigar estas de acá porque el resto ya se los di. Y en el procedimiento experimental, ustedes ya tienen el tutorial y les va dando las instrucciones. Entonces, la primera página que se van a encontrar es esta.
Ustedes pueden dejar o quitar la regla. Vamos a poner el cronómetro porque lo que vamos a medir es tiempo. Vamos a irnos a la primera tabla. Y me dice de que la primera longitud del péndulo es 0.7. Si nos fijamos en esta parte acá, longitud 1 es 0.7. Les dice que modifiquen la masa. Realmente no recuerdo cuál es el valor. Lo vamos a hacer con 1 kilogramo. Y aquí en fricción lo vamos a dejar en ninguna y lo vamos a hacer con la tierra. Les dice de que pongan el ángulo en 10 grados. Y pues ustedes lo pueden ver oscilar. Aquí le ponen pausa. Aquí lo pueden reanudar. Y aquí pues lo pueden ver en una velocidad mucho más lenta. ¿Cómo vamos a tomar una oscilación? Cuando va de un lado a otro. Por ejemplo, aquí, tiempo 0. Este sería izquierda, ¿verdad? Aquí a la derecha llevaría media oscilación. Y en esta parte ya completaría una oscilación. Entonces llamamos una oscilación cuando parte de uno de los extremos, va hacia el otro y luego regresa. Entonces hagamos la primera medición. Aquí venimos. Media oscilación. Una oscilación completa. Si se fijan, me sale 1.79 segundos. Vamos a hacer otra vez la medición. Empezamos. Media oscilación. Una oscilación. Y si se fijan, este valor cambió a 1.66. Y este valor va a cambiar dependiendo al nivel de reacción que ustedes tengan a la hora de dar aquí pausar. Eso les va a generar bastante error al final. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? En lugar de que ustedes midan solo una oscilación, ustedes van a medir las 10 oscilaciones. Por ejemplo, empezamos ahorita. Aquí tendríamos media oscilación. Tendríamos una completa. Le podemos aumentar la velocidad. Sería la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Y vamos a esperarla, vamos a poner en lento para que nos dé chancecito para la décima. Y pues con eso ustedes ya tendrían el tiempo de 10 oscilaciones. Entonces ustedes tienen esta tabla de datos. Para ponerla en el informe, ustedes vendrían acá y ustedes tendrían que agregar otra columna. Entonces ustedes vienen. Esta, por ejemplo, sería el tiempo S. Y este sería el periodo. Entonces aquí ya tienen el tiempo y tienen el periodo. El tiempo es el tiempo que le toma hacer las 10 oscilaciones. Y el periodo es el tiempo de una sola oscilación. Entonces, el tiempo que le toma hacer 10 oscilaciones, pues aquí sería, por ejemplo, en el primero, 16.82. Entonces ponen aquí 16.82. Y el periodo sería el tiempo de las 10 oscilaciones entre 10.
¿Alguien se pierde hasta el momento? Chicos, Por los momentos todo bien. listo. Entonces ya después ya tienen su primera medición. Y tocaría hacer la segunda medición, y pues para hacer la segunda medición ustedes le dan en 0.75, le dan aquí parar. Siempre asegúrense que el ángulo esté en 10 grados y pues vuelven a hacer las mismas mediciones, ¿verdad? Y pues le dan acá y pues empiezan a hacer las mediciones y pues normal. Y así van a ir aumentando el tamaño y van a ir haciendo el resto de mediciones. Ya con eso van a completar la tabla 1. Recuerden que la tabla 1 que van a poner en el informe tiene que tener 4 columnas. Si ustedes solo me ponen 3, ustedes van a recibir la mitad del puntaje de tablas. Tienen que tener las 4 columnas. Ya después van a tener que llenar la segunda tabla y pues son exactamente las mismas mediciones, pero con la gravedad de Júpiter. Entonces, esta misma tabla le van a añadir la otra columna, que es el tiempo que le toma hacer las 10 mediciones, y luego van a agregar acá la de esta misma columna, que es el periodo, y pues ya con eso ya llenamos la segunda tabla. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? No, ninguna duda.